16 de febrero de 2026. Día 16. El sheriff Chris Nanos se paró frente a las cámaras y dijo algo que en cualquier otro caso habría cerrado el debate completamente. Todos los hermanos y sus esposos han sido despejados como posibles sospechosos en este caso. Esto incluye a Tommaso Cioni. La familia no ha hecho nada más que cooperar y ser compasiva, y son víctimas en este caso. Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, es cruel. El debate no se cerró. El 20 de febrero, 4 días después de ese comunicado explícito del sheriff, Megyn Kelly dijo en su programa de Sirius XM que el escrutinio de Tommaso era apropiado. El 4 de marzo, el sheriff le dijo al Daily Mail algo que captura con exactitud por qué ese debate sobrevivió a su propio comunicado de despeje. Entiendo a los comentaristas. Van a decir, bueno, él es el último en verla con vida. Entiendo a los comentaristas. Esa frase del sheriff es la más honesta que ningún funcionario de ley ha producido sobre la tensión entre la realidad investigativa y la percepción pública en este caso. El sheriff entiende exactamente por qué el debate sobre Tommaso no desaparece con un comunicado de prensa, y la razón que identificó, que él es el último en verla con vida, no es la única. Hay algo más que ningún comunicado oficial resolvió y que ningún análisis mediático articuló con la precisión que este video va a producir. Tommaso Cioni fue despejado por todas las autoridades relevantes, pero su coartada pública, los detalles específicos de dónde estaba entre las 9:48 de la noche del 31 de enero y las 2:12 de la madrugada del 1 de febrero, nunca fue revelada. Nunca, en 34 días de investigación, con toda la cobertura mediática disponible, con todos los exagentes del FBI analizando el caso en cámara, con todos los periodistas de crimen real publicando hilos de análisis en X. La coartada específica de Tommaso Cioni en esas 4 horas y 27 minutos entre que dejó a Nancy en casa y que el hombre enmascarado apareció en el porche, no existe en ningún registro público. Y esa ausencia, en el contexto de un caso donde cada detalle de la evidencia disponible fue analizado públicamente hasta el agotamiento, es el elemento que mantiene vivo el debate que el sheriff llamó cruel y que Megyn Kelly llamó apropiado. Empecemos con lo que sí se sabe públicamente sobre el movimiento de Tommaso esa noche, porque la línea de tiempo es el documento más importante disponible para entender la pregunta que el título de este video hace. 31 de enero de 2026, sábado. Nancy Guthrie cena en casa de Annie y Tommaso. La cena es un evento familiar normal. Nancy está en el hogar de su hija mayor regularmente. La relación entre Nancy y Annie, documentada en la escritura de Annie, en los posts de Savannah y en todos los testimonios de personas que conocen a la familia, es de amor profundo y cotidiano. A las 9:48 de la noche, Tommaso saca el auto, carga a Nancy, maneja aproximadamente 10 minutos, la distancia que separa la casa de Annie y Tommaso de la casa de Nancy en Catalina Foothills. Llega al camino de entrada a las 9:50 de la noche, según la hora que los investigadores determinaron a partir del metraje de la cámara del garaje. Espera en el camino de entrada hasta que Nancy cruza la puerta. El garaje se cierra. Tommaso se va. Eso es lo que la investigación documentó y lo que el público sabe. El movimiento de Tommaso desde el momento en que el garaje de Nancy se cerró a las 9:50 de la noche hasta cualquier momento posterior
Esa noche no existe en ningún registro público. A las 1:47 de la madrugada del 1 de febrero, la cámara del timbre de Nancy dejó de funcionar. A las 2:12 de la madrugada, la cámara de la puerta posterior dejó de funcionar. Y a las 2:28 de la madrugada, el marcapasos de Nancy tuvo su última sincronización con el iPhone. 4 horas y 38 minutos entre que Tommaso se fue y que el marcapasos de Nancy tuvo su última sincronización. En esas 4 horas y 38 minutos, Tommaso Cioni tiene una coartada. La investigación la verificó. El polígrafo la apoyó. Las torres celulares y las cámaras del vecindario la confirmaron. El ADN del interior de la casa de Nancy no corresponde al suyo, pero esa coartada no existe en ningún registro público, y esa ausencia produce el espacio donde el debate que el sheriff llamó cruel sigue respirando. La exagente del FBI Jennifer Coffin Duffer articuló el proceso de despeje con los 6 criterios específicos que el FBI aplica para excluir a un sujeto de una investigación activa. Primero, coartada con evidencia inequívoca, registros de torres celulares, cámaras del vecindario, transacciones digitales. Segundo, análisis completo de medios digitales, mensajes de texto, correos electrónicos, historial de búsqueda en Google. Todo negativo. Tercero, ADN no presente en la escena. El perfil de ADN del sospechoso fue comparado con el de Tommaso. Negativo. Cuarto, polígrafo aprobado. Quinto, cooperación total con los esfuerzos de búsqueda. Resultados negativos. Sexto, buena relación documentada con la víctima, sin evidencia de contratación de terceros. 6 criterios. Todos satisfechos. El despeje del sheriff no fue una declaración de relaciones públicas. Fue el resultado de un proceso de eliminación forense que los investigadores del FBI aplicaron a Tommaso con la misma rigurosidad que aplicaron a cada otra persona en el círculo de Nancy. Y sin embargo el sheriff dijo: entiendo a los comentaristas. Van a decir que él es el último en verla con vida. Y esa frase revela algo sobre el mecanismo del debate que la lógica forense sola no puede resolver. El problema no es que la evidencia sea ambigua sobre Tommaso. No lo es. El problema es que el debate sobre Tommaso no es un debate sobre evidencia. Es un debate sobre narrativa. Y las narrativas operan con una lógica diferente a la de la evidencia forense. La narrativa que el Internet construyó sobre Tommaso tiene todos los elementos que hacen que una narrativa sea convincente, independientemente de su veracidad. Un hombre de origen extranjero, italiano. Llegó a Arizona hace casi 20 años. Se casó con la hija de una mujer que luego desapareció. Fue la última persona en verla con vida. Su coche fue incautado. Los investigadores visitaron su casa múltiples veces y ninguna autoridad reveló los detalles específicos de cómo fue despejado. Esa ausencia de detalles específicos en el comunicado de despeje no fue un error de la estrategia de comunicación del sheriff. Fue una decisión deliberada que el FBI aplica en todas sus investigaciones activas. Revelar los mecanismos exactos del despeje de un sujeto en una investigación activa le dice al sospechoso real exactamente qué herramientas los investigadores están usando. Y cuando los investigadores no revelan esas herramientas, mantienen la ventaja táctica que la sorpresa produce. Pero esa decisión deliberada, tácticamente correcta desde el punto de vista investigativo, produce el costo que el debate sobre Tommaso ilustra. La ausencia de detalles en el despeje es interpretada por el ecosistema de crimen real en línea
como evidencia de que el despeje no fue completo, como si el sheriff hubiera despejado a Tommaso por presión política o por consideración a la familia de Savannah, en lugar de por evidencia forense real. El sheriff Nanos respondió esa interpretación con la frase más directa que ningún funcionario de ley ha producido sobre ninguna acusación de parcialidad en este caso. Tenemos que seguir la evidencia, y la evidencia no apunta a los miembros de la familia, apunta hacia afuera, apunta hacia afuera. Esas 3 palabras son la declaración más importante que el sheriff ha hecho sobre la dirección real de la investigación en 34 días. No hacia dentro del círculo familiar, hacia afuera, hacia alguien que no cenó en la casa de Annie el 31 de enero, que no llevó a Nancy a su casa a las 9:48 de la noche, que no espera en el camino de entrada hasta que el garaje se cierra, hacia el hombre enmascarado de 175 a 178 centímetros, con bigote negro y posible tatuaje en la muñeca derecha, cuya descripción no corresponde a Tommaso Cioni en ningún detalle verificable. Y el investigador de XJ, LR Investigates, fue el más específico sobre el argumento físico más simple disponible. Tommaso Cioni es significativamente más alto que 175 a 178 centímetros. Eso prácticamente lo descarta como la persona de interés enmascarada. Prácticamente. Esa palabra no elimina el debate completamente. Pero la diferencia de altura entre Tommaso y la descripción oficial del sospechoso es el argumento más concreto y más verificable disponible para alguien que todavía tiene dudas después del comunicado del sheriff. Ahora, el contexto que convierte la pregunta de la coartada pública en algo más que una curiosidad del debate de crimen real en Internet. La coartada de Tommaso Cioni es privada por una razón que ningún análisis anterior de este caso articuló completamente. En el sistema legal de los Estados Unidos, una persona que fue despejada en una investigación criminal no tiene ninguna obligación de revelar públicamente los detalles de su coartada. El proceso de despeje ocurre adentro de la investigación. Los resultados del polígrafo son privados. Los análisis de ADN son privados. Los registros de torres celulares son privados. Y la familia que cooperó con todo lo que los investigadores pidieron en este caso tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a no revelar públicamente los detalles de un proceso de eliminación forense que las autoridades ya completaron. Revelar públicamente los detalles de la coartada de Tommaso serviría al debate de crimen real en Internet. No serviría a la investigación activa. Y la familia Guthrie, en el contexto de 34 días, donde cada detalle que se compartió públicamente fue analizado, distorsionado, amplificado y convertido en narrativa por millones de personas con teorías propias, tiene razones concretas para no alimentar ese proceso con información adicional. El sheriff lo dijo con la precisión más directa disponible sobre esa tensión. No pueden hablar de la evidencia, no pueden hablar de los métodos, no pueden hablar de los resultados específicos del proceso de eliminación, porque hacerlo sería irresponsable e investigativamente dañino. Y Tommaso Cioni, que caminó al memorial de su suegra el 2 de marzo, con el brazo alrededor de Annie y con los ojos llenos de lágrimas, que fue fotografiado abrazando a su esposa en el lugar donde los vecinos dejaron flores para Nancy, que cooperó con cada solicitud de la investigación durante 34 días,
no necesita una coartada pública para ser inocente. La necesita para detener el debate. Y esas son dos cosas completamente diferentes. El debate sobre la coartada pública de Tommaso es el síntoma de algo más profundo que el caso Nancy Guthrie expuso sobre la cultura del crimen real en la era digital. La ausencia de información, cualquier ausencia de información en un caso de este perfil, es automáticamente interpretada como información. El silencio se convierte en evidencia, la privacidad se convierte en sospecha, y el despeje oficial de un hombre inocente por todas las autoridades relevantes no es suficiente para cerrar el debate en un ecosistema donde las narrativas operan con lógica independiente de los hechos. El sheriff lo sabe, dijo entiendo a los comentaristas, y con esa frase admitió algo que ningún comunicado oficial puede resolver, que el debate sobre Tommaso no termina con evidencia, termina con el arresto del sospechoso real. Cuando ese arresto llegue, el nombre del hombre enmascarado va a responder la pregunta de la coartada pública de Tommaso mejor que cualquier detalle que Tommaso pudiera haber revelado. Porque ese nombre va a confirmar lo que el sheriff dijo, con todas sus letras, el 16 de febrero, y que el debate de crimen real no terminó de procesar. Tommaso Cioni es víctima en este caso, no sospechoso. Nancy Guthrie tiene 84 años, lleva 34 días desaparecida, y el hombre que la llevó a su casa por última vez lleva 34 días siendo procesado por el Tribunal del Internet sin coartada pública que presentar, sin obligación legal de presentarla, y con el único argumento disponible siendo el mismo que el sheriff presentó con la palabra más honesta de toda la investigación. Cruel, $1.200.000 en efectivo, con un PIN de 7 dígitos. Para quien sepa el nombre del hombre de 175 a 178 centímetros, cuya coartada nadie preguntó porque nadie lo conoce todavía. Tráiganla a casa.